Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes y en sus hogares, en sus trabajos. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día que nuevamente el Señor nos permite reunirnos para compartir sobre diferentes temas. En este día de la semana que compartimos es sobre la Lección Divina. Y hemos visto que la Lección Divina es una lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. En esto, los pasos son invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, oración, meditación, contemplación y compromiso. Estamos en el primero, que es invocación al Espíritu Santo, que incluye dejar actuar al Espíritu Santo, que al final de cuentas eso es invocarlo. Es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, comunión con la iglesia. No, es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua, que es en el que estamos, y comunión con la iglesia. Estamos en la conversión continua y decíamos conversión para transformarnos. La conversión nos lleva a la transformación. Ahora bien, en esa transformación quiere decir que tenemos que ir adquiriendo el ser de Jesús. Es, al final de cuentas eso es conocerlo, hacerlo nuestro. Pero se da una batalla que nunca termina. A veces lo logramos, a veces fallamos, a veces nos caemos, a veces nos levantamos, pero esto nunca termina. Es una continua lucha espiritual, un combate. Y hemos estado hablando de diferentes tópicos sobre este aspecto del combate, de la lucha, de la caída, de las levantadas y todos estos elementos que están ahí latentes y que realmente son difíciles, ¿no? Son difíciles a veces de lograr, pero si no tenemos una guía, fácilmente o caemos en la desesperación o caemos en el sinsentido o nos desviamos en cosas que no son. Hemos visto algunos puntos y estábamos viendo, lo último que hemos estado viendo es sobre la pereza, ¿sí? Sobre este ámbito, también vimos ya sobre la lujuria, pero hemos visto ahorita sobre la pereza. Y lo que habíamos visto, esto es nada más, pudiéramos ampliarnos muchísimo más con más temática, pero vamos a dejarlo así en cuanto a que terminemos esto, para ya entrar al siguiente punto, espero el próximo programa, que sería comunión con la iglesia. Es que realmente es muy interesante podernos meter en todos estos ámbitos que tenemos. Aunque fíjense que el otro punto también es interesante. Es que son muchas herramientas. El siguiente punto hubiera sido cómo gobernar nuestros sentidos y servirnos de ellos para contemplar las realidades divinas. O sea, gobernar nuestros 5 cabritos o 5 elementos que son de Dios, vienen de Dios, pero que pues desgraciadamente, famoso taco de ojo, el permitirme chismes, oír cosas que no debo de oír, ¿sí? O incluso el comer, el gusto, precisamente el olfato, el tacto, el oído. ¿Cómo podemos irlos mortificando para poder trabajar en ello? Y también incluso a veces creemos que las personas o las cosas materiales nos impiden llegar a Dios y tenemos que aprender a utilizar, aunque suene muy utilitario, o sea, a utilizar o valernos de los seres visibles para elevar nuestro corazón a Dios, para elevar nuestro ser a Dios nuestro Señor. Y obviamente, pues no es nada sencillo. Pero bueno,
como no quiero prolongar mucho más este tema, aunque es muy, muy interesante, porque ya quiero que también empecemos con lo que es la lectura, que es una de las cosas fundamentales, ya hacer en sí la lección, ¿no? ¿Sí? Y poder nosotros vencer estos elementos. Ok, ¿qué es lo que hemos visto sobre el pecado de la pereza? ¿Qué es lo que hemos contemplado? Bueno, lo que hemos hablado sobre la pereza es precisamente que es uno de los pecados capitales y que obviamente hay muchas situaciones que nos impiden en el pecado de la pereza poder cumplir la voluntad de Dios, poder cumplir y llegar a la santidad, ¿sí? Obviamente la pereza es irnos entregando en los enemigos de nuestra alma, en los enemigos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la pereza nos impide actuar, nos impide hacer, nos impide responder a una vocación, a un llamado, ¿sí? Y hablábamos, por ejemplo, de la abeja en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6, mencionábamos cómo dice que miren a la abeja cómo trabaja continuamente. Es un ejemplo digno de imitar. Obviamente aquí mucha gente dirá, padre, es que yo trabajo todo el día, es que yo estoy trabajando, yo realmente trabajo. Sí, pero no trabajas para la salvación de tu alma, trabajas para mantener, y no es que quiere decir que no debas de trabajar en las cosas temporales, pero no es lo mismo trabajar para las cosas temporales a trabajar las cosas temporales para la salvación de tu alma. Es completamente diferente. Y esto es uno de los elementos que tenemos nosotros que ir trabajando. Aprender a trabajar en las cosas temporales y utilizarlas para la salvación del alma. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hablamos y meditamos que es en el ofrecimiento, hacerlo todo por amor a Dios, entregárselo todo a Dios, por amor a Dios, y no solamente porque tengo que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo porque si no, no como. Tengo que hacerlo porque si no, dicen la mamá, se cae la casa de mugrosa porque ustedes no limpian y no les da asco vivir en un quichero, como de cochinos, pues, cochinero. O el papá que trabaja porque hay que pagar la escuela, hay que pagar la comida, hay que pagar la renta, hay que pagar y se la viven, luego hay que pagar la tarjeta y obviamente pues es esa realidad. Y pues uno de los elementos que hablábamos sobre que tenemos que cuidar mucho para evitar la pereza es la vana curiosidad. Hay una curiosidad que es positiva, que te lleva a crecer, que te lleva a conocer. La vana, ¿qué significa vanidad? Viene de vaina, vacío, el que no tiene sentido. Y creo que ustedes me van a entender muy bien los de este tiempo. Por curiosidad abres el Face, por curiosidad abres un video en YouTube, por curiosidad empiezas a hacer algo y te picas y ya después cada uno sabe en qué utiliza el tiempo vanamente, o sea que no es ni saludar ni mucho menos. Y obviamente en la curiosidad, ¿y quién habrá ganado aquí? ¿Y qué habrá pasado? Y te quedaste picado y es una curiosidad vana porque no te ayuda en el crecimiento de tu alma ni en la salvación de la misma, ¿sí? Esto, pues obviamente decíamos el estar al pendiente de las últimas novedades. Ahora es mucho más que en nuestros tiempos cuando éramos niños, porque ahora puedes estar enterado de lo que está sucediendo en el mismo instante en diferentes partes del mundo. Y al mismo tiempo diferentes cuestiones, ¿no? Antes era la televisión y que la televisión te lo transmitiera. Ahora a través de los youtubers, a través de las redes sociales, a través del internet, y con qué facilidad. Habrá gente que a lo mejor no tenga esto, personas que no tengan acceso a esto, pero hay otras cosas que también nos distraen y nos hacen ser perezosos, ¿no? Las telenovelas o el estar leyendo revistas de artistas, ¿no? Cuando ese es un vicio que se agarra en los consultorios, ¿sí? Donde vas y estás viendo revistas y revistas que pues ni al caso, pero ahí la gente se queda picada y ahí muchas veces van y empiezan ellos a querer investigar, a querer conocer más de sus artistas y de todas estas realidades, ¿sí? Entonces, la vana curiosidad, el estar al tanto de las últimas noticias o novedades, pues, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿Sí?
hay que decir, como decían los antiguos, este refrán: por saber noticias nuevas, no afanarse, que cuando se vuelvan viejas, fácilmente lograrán saberse. O sea, por noticias nuevas, ¿para qué te afanas? Que cuando se vuelvan viejas, solitas van a ver, van a venir. ¿Quién ganó? Ah, pues ya ganó. Pero como que tengo que saber. Hubo un boom por un concursante en uno de estos contextos de talentos, y toda la gente así, y se comentaba y se decía, y hasta la gente llegaba y me decía: padre, es que usted no está viendo esto, padre, es que mire, creo que un latino que estaba concursando en estos, bueno, con descendencia latina, ¿no? En estos concursos, no sé cuál era, y estaba así: es que iba a ganar, y ya no supe si ganó o no ganó, qué pasó, pero es precisamente esta situación que nos llena, o sea, al llenarnos de cosas superficiales, nos entretiene y nos impide trabajar en nuestra salvación, nos quita horas de meditación, horas de oración, nos quita incluso hacer lo que tengo que hacer y lo hago, pero no concentrado en mi salvación. Me concentro más en hacerlo rápido porque quiero terminar. Lo que pasa con un niño, ¿no? Que está entretenido con un juego de video, con algo, ponte a hacer la tarea. No, hágalo ahorita. Y se pone a hacerlo rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo motivas. Y eso es precisamente un paso hacia la pereza, ¿sí? Y desgraciadamente no hacemos esta reflexión. ¿Cuántas cosas, cuántas noticias hay que por no saberlas ni perdemos nada, ni tampoco perderemos uno de los elementos importantes, la paz? Y nuestro enfoque hacia la salvación de las almas. Entonces, un elemento peligroso de la pereza, la pereza es muy, muy, muy amplio, pero algo que a lo mejor uno no se da cuenta: no, es que no estoy haciendo nada malo. No estás haciendo lo que debes. Entonces la pereza no solamente no es hacer nada, es no hacer lo que tengo que hacer. Eso es también uno de los elementos que tenemos que trabajar. Entonces, una de las cosas que podríamos decir que nos ayuda a evitar la pereza es cumplir el deber, cumplir lo que tengo que hacer, ¿sí? Hacer en cada momento lo que se debe hacer y hacerlo bien hecho. Este es uno de los elementos que comentábamos que decían los antiguos romanos, los soldados romanos, y lo definían que la pereza, decían que el mejor remedio para vencer la pereza es hacer en cada momento lo que se debe hacer y hacerlo bien. Esa es la manera como los romanos entendían cómo vencer la pereza. Porque lo puedo hacer, pero lo hago de mala gana y lo hago mal. Ahí ya estoy haciendo pereza. Ya estoy haciendo pecado. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo bien ni cuando debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque me lleno de otras actividades que no son importantes. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y ahí es donde dices: ay, híjole, creo que la regué. O sea, esa es la trampa del pecado, ¿no? Que se esconde y lo justificamos y no lo queremos ver. Por eso es tan importante entender todos estos elementos que nos ayudan a crecer, a madurar en la responsabilidad, ¿sí? Hay un pasaje, no recuerdo ahorita, cuando dice: cuando venga el Señor te diga: pasa, siervo bueno, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de... ¿Cuándo lo hice? Entonces decía una santa que Dios, al vernos obrar, pueda decir: qué bien. O sea, estoy haciendo esto y diga: oye, qué bien, muy bien, te felicito. Creo que todos buscamos esa aprobación de papá o de mamá, y pues ahora es saber que estás agradando a Dios y lo estás haciendo por dentro. Entonces, que mi obrar sea siempre en querer agradar a Dios para que sepa hacer lo que tengo que hacer y no caer o no dar pie a lo que es el pecado de la pereza. Es obviamente otro elemento que nos ayuda o que nos lleva a la pereza son los malos hábitos. Los malos hábitos, ¿qué es lo que son? Los malos hábitos son vicios. Hay de malos hábitos a malos hábitos, ¿no? Pero al final de cuentas, los malos hábitos nos quitan tiempo, nos roban la concentración y nos llevan precisamente
las malas costumbres o los malos hábitos que van a esclavizarnos. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a hacer algo que no te corresponde, que no deberías de hacer o no en ese momento. Te vas a bañar y te pones a checar el celular, a ver qué hay. Y por estar checando, ya te bañaste 10, 20, media hora más tarde. Y entonces te bañas a toda carrera porque ya se te hizo tarde y que quién sabe qué. Es un mal hábito. Es un mal hábito que hemos ido adquiriendo y que obviamente no lo vemos como pereza, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer cuando debo de hacerlo. O sea, digamos que los grados de pereza, pues es de los más pequeños, pero de ahí pasamos al otro y al otro y al otro. Luego, ¿qué pasa? Terminamos todos estresados, molestos, angustiados, preocupados. Ya no quiero hacer, o ya estoy muy cansado. Pues sí, estás todo estresado, estás todo, ¿cómo se llama? Molesto, y pues obviamente las cosas que vas a hacer las vas a hacer mal, te van a salir mal, y entonces pues no, ya no las hago y caemos en la pereza. Fíjense cómo se va hilando esta realidad, ¿no? Sí, y obviamente entonces los malos hábitos esclavizan el alma y obviamente pues nos lleva a la pereza. El otro elemento que habíamos visto es sobre que decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Obviamente, pues ¿qué quiere decir? El que no haga la parte que le corresponde, pues, pero ¿qué es lo que sucede en la casa? Que aunque el hijo sea drogadicto, que aunque el hijo ande en malos pasos, le lavan la ropa, tiene techo, tiene comida. Aparte que le estás motivando su vicio, lo estás haciendo perezoso. Un drogadicto, un alcohólico es una persona perezosa. O sea, cualquier vicio nos hace ser perezosos, pero no lo vemos. O sea, no nos damos cuenta, porque obviamente tiene más peso el vicio, pero para que este vicio se mantenga, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar la pereza. O sea, no hago lo que tengo que hacer y lo hago bien, porque lo que me interesa es fumar, lo que me interesa es tomar, lo que me interesa es drogarme, o lo que me interesa es estar en la televisión o en el celular. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de esta situación. Y obviamente, pues nos lleva a una incapacidad. Un cuento, una parábola, dice algo muy interesante. La mamá consultó a un sabio, el cual le dijo, no le dé de comer. ¿Sí? Bueno, cuentan las antiguas leyendas que una joven se volvió tan perezosa que ya no quería hacer ningún oficio en la casa. Entonces la mamá va con el sabio y le dice, es que no quiere hacer nada, entonces no le des de comer. Dígale que la comida que ella no se prepare no la va a comer. La mamá hizo lo mandado, pero la muchacha prefirió aguantar hambre con tal de no tener que hacer nada. Entonces el sabio le recomendó, hagan el simulacro de que la van a enterrar viva, y del susto cambiará el modo de obrar. Y se fueron con ella para el cementerio. Por el camino se encontraron con un hombre que les preguntó por qué la llevaban al cementerio. Es que no quiere conseguir el alimento. Le respondieron. El otro conmovido le dijo, muchacha, yo le regalo estas 6 libras de harina para que coma. Y la perezosa le preguntó, ¿y me las da ya amasadas y convertidas en pan tostado? No, así nomás, sin amasar ni tostar. Y la perezosa, muy tranquila, se acostó otra vez en el ataúd y exclamó, entonces sigan con el entierro. Obviamente, esto es una parábola que nos enseña con qué facilidad somos o podemos caer víctimas. Decía, ¿quién va a quererse morir? Pues lo que estamos haciendo es un suicidio espiritual, es la incapacidad de hacer lo que tengo que hacer, porque me acuesto yo, y puede ser literal porque estoy en la cama o en el sofá, pero me acuesto yo en el movimiento, en lugar de estar trabajando por mi salvación, y me tiro en el ataúd de mi vicio, en el ataúd de mis pasiones, en el ataúd de esas realidades que me impiden realizar mi tarea, me impiden poder cumplir con todo lo que estoy teniendo que realizar. Otro elemento que hemos visto y que tenemos que estar cuidando es, decíamos, con qué facilidad perdemos el tiempo, entonces nos vamos al otro extremo, caemos en la precipitación, hacemos todas las carreras, como un cura que luego anda como
bólido en porque ya se le hizo tarde. O sea, hacemos todo rápido, ¿sí? Es precisamente, ¿por qué haces las cosas rápido? Porque perdiste el tiempo. La precipitación es precisamente una de las realidades que no alcanzamos a veces a contemplar, y es el de la pereza, porque me entretuve en cosas, no supe jerarquizar, no supe poner por prioridades lo importante. Hago otra cosa, hago otra cosa, hago otra cosa, y ya cuando lo importante, entonces lo quiero hacer a las carreras, me pongo de malas, grito a todo mundo, me pongo violento en el volante, pongo irritables a todos en el trabajo, porque no supe administrarme, por perder el tiempo. Y obviamente se hacen las cosas mal, se hacen las cosas rápido, y pues no estamos haciendo lo que debemos hacer. Recuerden que Dios no se trata de que está viendo cuánta cosa hacemos, sino el amor, el cuidado, el esmero con que lo hagamos. Es importante, porque obviamente más vale hacer menos, pero bien hecho, que dedicarse a hacer muchas cosas y dejarlas todo al ahí se va. El empiezo todo, pero nada termino. Sí, empiezo a leer este libro, luego este libro, luego este libro, y ya no termino ningún nuevo libro. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas en este sentido. Y hablábamos de Apocalipsis 3:16, que decía en el Apocalipsis: tengo algo en contra de algunos, y es que han perdido el entusiasmo que tenían al principio. Si no se enmienda, les quitaré del sitio donde les he colocado. Y si son tibios, indiferentes, les vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. O sea, qué interesante. Hemos perdido el entusiasmo, en teos, quiere decir en Dios. O sea, el entusiasmo es hacerlo en Dios, en teos, ¿sí? Es hacerlo todo en Dios. Y hasta aquí habíamos llegado, y hablábamos de que cuando algo no se usa, se atrofia. ¿Sí? Si nos ponemos un yeso en el brazo, en la pierna, por varias semanas o meses, después de que te lo quitas, se va a ver mucho más delgado que los demás miembros. ¿Por qué? Porque no se usó. Pues lo mismo sucede con las gracias, lo mismo sucede con los dones, ¿sí? A quienes se dejan vencer por la pereza, por la tibieza, y Dios te ha dado dones y te puede dar más, pero tú te estás llenando de esa tibieza, de esa pereza, y haz de cuenta que es como el juego de las sillas, donde van dando vueltas, y quien tiene más fuerza en ti es el que se va a sentar en la silla. Por más que se quiera sentar el trabajo, llega la pereza, le da una nalgada y se queda ahí sentado, y ya no vas a hacer nada. Por eso los dones, los carismas que Dios nos ha dado en nuestro amor, en el amor de Él hacia nosotros, y que nosotros hemos descuidado por no tener ese fervor, ese hervor en la sangre, o sea, eso que te quema y que te lleva a querer hacer las cosas que tienes que hacer por amor a Dios, ¿sí? Hay carismas con los que nunca se te van a quitar, pero hay otros, por no utilizarse, ¿sí?, que se van a perder porque no fueron utilizados, ¿sí? Obviamente, esto pues se da un elemento. Hay un principio que dice: divide y vencerás. Pues es lo mismo. Entendían esto los romanos cuando iban a enfrentar a un enemigo numeroso. Metían un ejército, un pelotón por acá, y luego por acá. ¿Para qué? Para dividirlos, que no trabajaran en unión y poderlos vencer. O hacían que se retiraban y entonces mandaban a algunos para atacarlos de este lado, atacarlos de este. Lo que lograban era separarlos para poder vencerlos. Pues algo parecido es lo que sucede con nosotros. ¿Tú quieres vencer todos tus defectos? Ya perdiste. No, divide los defectos. O sea, todos tus defectos, todas tus miserias, ¿quieres enfrentarlas? Es frustrante, es triste. Dices, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo he intentado, Padre, y no puedo. Pues divídelos, sepáralos, ¿sí? Obviamente, no los ataques todo de querer dejar esto, de querer dejar aquello, de querer dejar, sino haz como una separación por sectores, ¿sí? Porque ese es el peor error. Tú solo no puedes,
porque en primera no hemos dejado actuar a Dios, Dios no es el centro de nuestras vidas verdaderamente, y segunda, pues no tenemos de nosotros mismos la fuerza para poder ir venciendo todo esto, ¿sí? Este año, por ejemplo, o este día, o esta semana, o este mes, voy a combatir este defecto y voy a trabajar en él, y ahí es donde nosotros vamos a enfocar todas nuestras energías en eso. Ya una vez vencido, no quiere decir que ya no va a regresar, pero al menos ya pudimos vencerlo, empezamos a trabajar en el otro. Hay quienes pueden hacer de 2 a 3, pero hay que ser humildes e ir trabajando. Nos tenemos firmes propósitos, pero obviamente por la pereza, pues después dejamos de hacerlo, porque uno de los elementos que nos impide llevar a cabo pues esta tarea pues es la pereza. Y ahí es donde hay que ir viendo en este sentido. Obviamente, también es muy frustrante cuando dicen que toda la vida voy a estar luchando contra esto. Algo que he ido aprendiendo es, hay que luchar un día a la vez. Es que va a ser, no sabemos si va a ser más adelante otra vez, tú lucha un día a la vez. Esta es una que se maneja mucho en las, ¿cómo se llaman estos encuentros de, no, ¿cómo se llaman? Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza. Ay, que ya son, no son cristeros, ¿cómo se les llama a este grupo? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre del grupo, que dicen un día a la vez, un día a la vez. O sea, no voy a poder estar luchando así pensando, es que toda mi vida voy a estar luchando con esto. ¿Por qué? Porque esto nos desanima, se nos hace demasiado pesado. Entonces, hoy por hoy voy a luchar contra esto. Voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? O si ya es mucho el día, pues al menos ahorita voy a hacer esto, ahorita voy a hacer lo otro, ¿sí? Obviamente esto nos hará más fácil la lucha, esto nos hará más fácil la capacidad de vencer todos estos elementos. Y no estar pensando en, es que tengo que hacer esto mañana, y no te afanes por el día de mañana, que ya el día de mañana traerá sus propios afanes, también nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Se le preguntaba a una santa que pues se mantenía en esa lucha y le preguntaban por qué ella no se desanimaba en su lucha por conseguir la santidad, aunque obviamente ella nunca creyó que la alcanzó, y ella decía, porque yo vivo un día a la vez, o sea, no me estoy angustiando porque ni siquiera sé si lo voy a vivir. Hoy voy a luchar, hoy voy a enfrentar, hoy voy a tratar, con la gracia de Dios, con el amor de Dios, voy a enfrentar pues este aspecto que va a ser fundamental, y es cuando nosotros nos animamos entonces a luchar. Incluso las caídas pueden ser más soportables. Ok, ahorita me vencieron, pero en la siguiente voy a vencer. Porque si lo vemos, no, pues es que esto va a estar siempre. No, ahorita me venciste, pero en la siguiente voy a estar mejor preparado. Ahorita caí en esto, en la siguiente, y ahí uno puede ir viendo que a lo mejor, pues también no hay que desanimarse, ¿no? La frecuencia, si lo hacías 3, 4, 5 veces al día y a lo mejor ahorita ya lo haces una vez a la semana, pues ya es un triunfo, no completo, pero ya es un triunfo. O ya pasó un año y ya es un triunfo, pero volviste bueno, entonces la siguiente, tengo que estar alerta, tampoco con la angustia, ¿no? Simplemente saber que tengo que estar alerta y tengo que saber vencer pues estos elementos, ¿sí? Y esto obviamente que nos va a ayudar. Cuando nosotros tengamos muchas cosas que hacer, que es importante tener siempre esa lista, hay que elaborar una lista de prioridades. Y empieza, sé que tienes muchísimas cosas, empieza por lo más importante, del 1 al 10, hay que elaborar una lista. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Entonces, por orden de importancia, podemos irla haciendo, tratarlas de hacer en ese orden, tratar de meter el tiempo necesario, obviamente, a trabajar, porque si nos enfrentamos, es que tengo muchas cosas que hacer, eso les pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que tienen que ir a pagar, y caen en eso, y se ponen a las carreras, y se ponen todo, entonces no, tenemos que hacer diversas ocupaciones, entonces es necesario, incluso algunas hasta pueden ser difíciles, pues esto te trae inquietud, te trae desgaste,
emocional, espiritual, incluso hasta físico, que te puede llevar a la enfermedad. Y pues obviamente se te pone el genio que nadie te aguanta, ni tú mismo. Entonces, vamos a proponernos hacer las 10 cosas más importantes. Lo otro, si lo logro hacer, pero lo prioritario. Y dedicarme a hacer eso, y obviamente vamos a irlas ejecutando una por una, como si fuese cada cosa la única cosa. Lo que pasa es que estoy haciendo esto y estoy pensando en lo otro, y estoy pensando en lo otro. Y esto, a veces me salen mal las cosas, me pongo de malas, y ya lo siguiente, o no lo hago, o lo hago también de malas. Entonces, por eso es importante, ¿se acuerdan? Lo que les decimos a un enemigo es la vana curiosidad. O sea, hacer cosas o estar haciendo, viendo cosas que pues no me ayudan y me llevan o me hacen terminar en una situación nada saludable. Pues esto nos ayuda a ir trabajando cada día más en esta situación. Por ejemplo, algo práctico en la oración. Voy a orar 5 minutos. Por ejemplo, en las mañanas, aparte de los rezos que como sacerdote y religioso tengo que hacer en las mañanas y antes de acostarme, yo tengo 3 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. 3 Aves Marías, cada Ave María lo dedico pidiéndole a la Virgen un don o algo que le estoy pidiendo. Y al Señor José, en el Padre Nuestro, 3 cosas que le pido. Y luego termino rezando Padre Nuestro, Ave María y Gloria, a San Pedro, San Pablo, que son mis patronos de ordenación, a Santo Cura de Ars, que es uno de los santos, y Santo Pío, el Padre Pío. Y por último, ahorita que tengo ahí y que me encantan sus libros, a la Beata Conchita Cabrera de Armida. A ellos les pido en este Padre Nuestro, que son nada más un Padre Nuestro de María y Gloria, y pido a ellos la gracia de ser un buen sacerdote, la gracia de la santidad del sacerdocio, ¿no? Entonces, y ya después, pues, hacer lo que tengo que hacer. Obviamente, a veces, cuando uno pierde el tiempo, pues a veces se le olvida hacer eso y ya después, lo hago después. No, hay que tener prioridades, ¿no? Pero la pereza, estamos hablando sobre la pereza y estamos hablando con qué facilidad por la pereza dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y una de ellas es la oración. Entonces, es pequeñas ejaculatorias que podamos tener. A lo mejor no pude rezar el rosario, a lo mejor no pude hacer mi hora santa, pero pues si estoy en esa actitud, a lo mejor con pequeñas cuotas, pequeñas oraciones, pequeños momentos de ofrecimiento, pues voy cumpliendo esa parte. Pero, claro, también tener esa cita importante en la Santa Misa con el Señor, si puedes, incluso entre semana, si no, el domingo no puedes perderlo, y tu hora santa, o estar un rato delante del Santísimo como cita, donde, así como tienes cita con el doctor, o tienes cita para arreglar los papeles de la migración, o tienes cita para lo del carro, lo que sea, tienes tu cita con Dios, y esa hay que respetarla. Pero en los demás días y en las demás actitudes, pues podemos hacer pequeñas ejaculatorias que nos puedan ayudar. Entonces, hacer esta lista, lista de cosas importantes que nos van a ir ayudando a jerarquizar y a no perder el tiempo en tantas cuestiones. Es importante estos pequeños consejos que les comparto de tener herramientas para descubrir la pereza y poder vencer la pereza. Si no, obviamente, no seremos capaces de seguir adelante. El Señor nos dirá, porque has sido fiel en lo poco, te constituiré dueño o señor de mucho. Esto es lo que hoy el Señor nos invita. Y con esto terminamos. Dios mediante, si Dios nos presta vida, el siguiente punto que vamos a ver es sobre la común unión con la Iglesia. Que esto lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los elementos del catecismo, ¿sí? Donde nos habla sobre este ámbito de la comunión, ¿sí? Creo en la Iglesia, que es una santa católica, creo en la comunión, creo en la Iglesia, que es una santa católica, o sea, la unidad, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de esta unión, incluso hablamos de la comunión de los santos. Esto lo estaremos viendo si Dios nos presta vida, la comunión entre la Iglesia del cielo y de la tierra, o sea, que es
la comunión en la iglesia militante, purgante y triunfante. Y pues, ¿qué significa nosotros estar en esta comunión para poder vivir nuestra fe católica? Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación recordando que Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.